y mi vida. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús, les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que ya están en sintonía. Nuestra hermana Daniela Fernández, Dios le bendiga, hermana Daniela. También a nuestra hermana Laura Sáez, del lugar de Semillero, amén, ahí en la séptima región. Y también a nuestro hermano Jamer Arango, de Colombia, amén. Muy buenos días, dice ministro, buenos días. Buenos días a todos, hermanos, en este nuevo día de septiembre, ya, septiembre, noveno mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos ya en el mes octavo mes noveno, perdón, de este año 2024. Se va raudamente este año, hermano. Y bueno, el día de ayer muchos se congregaron. Yo no lo hice, amén, producto de mi trabajo. Pero sí tuvimos el día sábado exaltando la grandeza de nuestro Dios, gozándonos y alegrándonos en su palabra, con la cual podemos aprender. ¿Sí? La palabra del Señor nos va enseñando día a día la doctrina verdadera. Amén. Eh, Cómo debemos conducirnos, ¿cierto?, en esta tierra, y ir aprendiendo cada día más de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bien, el capítulo 3 del libro de Romanos, vamos a continuar. Ya hemos ido recorriendo, ¿cierto? Este capítulo, donde el capítulo 2, ¿cierto?, que nos señala la culpabilidad del hombre, amén, del tanto como del judío y del griego. El capítulo te dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿qué cosa? Primero, la palabra de Dios. A ellos llegó, amén. Nosotros tenemos que entender esto, que la palabra llega primero a quienes, a los judíos, amén, no a los griegos. Dios aparta, ¿cierto?, un pueblo para él. Y este es el pueblo de Israel. Y eso, Dios bendiga a nuestra hermana Blanca Lagos. Dios le bendiga. Un abrazo, hermana Blanquita. Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Dios aparta un pueblo para él, lo forma, ¿cierto? Lo llama primero a Abraham, de Abraham nace Jacob, Isaac, de Isaac nace Jacob, Esaú elige a Jacob, ¿verdad? Después mete, ¿cierto?, la familia de Jacob, que son aproximadamente 77 personas, entran a Egipto como familia y salen como nación. Ahí ellos crecen. Bueno, ahí sabemos la historia que está en el libro de Génesis, de Éxodo, con respecto al pueblo, y por eso aquí le da leyes, ¿cierto? Le da una señal, que es la circuncisión en el prepucio, ¿verdad? Entonces Pablo va a preguntar, está preguntando aquí qué ventaja tiene el judío, o que aprovecha la circuncisión. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, no por el hecho, escuche bien, no por el hecho de ellos haber sido apartados, elegidos, ¿cierto? Porque Dios quería un pueblo santo para él, dejan de ser pecadores, ¿verdad? Y no por ello, ¿cierto?, necesitan a Dios. Ahora ese fue el problema, que ellos entendieron mal el mensaje. Habiéndolos Dios apartado, ellos se apartaron de Dios, se creyeron ya hermanos seguros. Así que debemos tener cuidado con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra manera de enfrentar la vida, ¿no? Y no sentirnos seguros en nosotros mismos, sino sentirnos seguros en Dios. Por eso que muchos que abandonan la fe, dejan de
congregarse, dejan de orar, dejan de leer la escritura, con esa actitud, aunque muchas veces es justificada por sí mismo, hermanos amados, le están diciendo a Dios que no necesitan de Él. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Israel, si bien cierto, mencionaba a Dios en sus labios. Por eso que el Señor le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando proclaman así, ciertamente, su propia justicia, Dios no se agrada con eso. Porque el hombre, en ese sentido, está siguiendo la línea que Satanás colocó, el pensamiento que Satanás coloca en el huerto, allá en el corazón, en la mente del hombre. Vas a ser como Dios. Y eso es lo que el diablo ha querido siempre. Entonces, es un pensamiento o una postura muy arrogante, muy orgullosa, sutil. Es sutil. Porque decimos nosotros, no, si de una manera u otra justificamos, pero es muy sutil. Ojo con esto, porque es muy sutil. Entonces, es como la falsa humildad. Es como la falsa humildad del ser humano. Entonces, Pablo está describiendo, ciertamente el judío tiene mucha ventaja. ¿Por qué? Porque a él le fueron dados los pactos, todas las cosas. Dios trató directamente con ellos, no con nosotros, en ese tiempo. Seguimos leyendo, y si nuestra justicia, perdón, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se los calumnian, como algunos cuyas condenaciones justas afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí, ¿cierto? El apóstol Pablo, y al igual que Cristo, ¿cierto? Cristo primeramente, por supuesto, se malinterpreta lo que es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en la mente del judío, la salvación era por obra, ¿sí? Y bien es cierto, dice, la ley dice esto, si hicierais todas estas cosas, ¿cierto? Si las hicierais. Pero llegamos a la conclusión, ¿se acuerda? Que el hombre no puede cumplir toda la ley. Es imposible. Porque si no miento, robo, si no robo, codicio, si no codicio, adultero, si no adultero, fornico. De una u otra manera, el pecado no se alcanza. Entonces, por eso es que cuando Pedro cuando le pregunta al Señor, Señor, si es de esta manera, ¿quién puede ser salvo entonces? Y ahí Jesús responde y le dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Si nosotros nos sentamos hoy día frente a la ley de los mandamientos, ¿verdad? Es imposible cumplirlo todo. Llegar a los 10 mandamientos, hermanos, es imposible. Imposible. Permítanme un segundito. Entonces, hermanos, es imposible para el hombre tener o cumplir los 10 mandamientos. Porque la escritura dice que si uno pretende cumplir los cumplimientos y cae en un no, se hace creer de todo. Porque lo incompleto en Dios no puede ser contado. Dios es perfecto. Entonces, hermanos, las preguntas que hace Pablo aquí, debemos meditarlas en profundidad. Sí, debemos meditarlas en profundidad. Dice, bueno, a él se le calumnió porque el Evangelio es mal interpretado. ¿En qué sentido? Porque la salvación no es por obras de hombres, porque la obra la hizo ya el Señor. El Señor cumplió la ley por nosotros. Entonces nosotros, de buena voluntad hoy día, ¿cierto? El Espíritu Santo que mora en nosotros, por medio de su palabra, Él nos inspira
a obedecer. Nos lleva, ciertamente todavía cometemos faltas, todavía, pero ojo, no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Eso hace la diferencia, porque Dios está trabajando en nosotros. El judaísmo es legal, es legal. Y nadie dice que la ley de Dios es imperfecta. Cuando Jesús habla de un nuevo pacto, no es que esté anulando el pacto antiguo, porque la ley permanece en pie todavía. Recuerde que el Señor Jesús encerró los 10 mandamientos solamente en 2 y agregó que debíamos amarnos los unos a los otros para poder cumplir así toda la ley de Dios, toda la justicia de Dios. Entonces el judaísmo no lo interpreta de otra manera. Levanta la ley antigua, agregándole los ceremoniales, ¿verdad? Y pretende que el hombre cumpla todo eso, hermano. Es una locura. Guardar el día sábado, circuncidarse, guardar las fiestas, celebrar las fiestas. Eso es lo que está pretendiendo el judaísmo dentro de la iglesia. Cierto, el judío tiene ventajas, eso es claro, pero tiene ventaja en el sentido de que a ellos les fue dado el conocimiento de Dios primero que a nosotros, como iglesia. Entonces, cuando Pablo anunciaba el Evangelio por gracia, o el Evangelio de la gracia de Jesucristo, claro, se le decía, pequemos nomás, no importa si mientras más pequemos, mayor es la gracia. Porque se malinterpreta muchas veces, hermanos amados, los escritos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pero qué quiere decir esto? Y ahí es donde tenemos que analizar el contexto de lo que Pablo está enseñando. Adán, por un pecado, entró la muerte. Por el pecado de un hombre, entró la muerte. Cuando vino la ley, ya no era un pecado, eran muchos pecados. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando abundó el pecado, la gracia de Dios fue superior. ¿Por qué? Porque ya Cristo no murió por un pecado, murió por todos los pecados. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, que muchos le dicen, hagamos males para que nos vengan bienes. ¿Por qué no decir, como se nos calumnian, como algunos cuyas condenaciones justas afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Será así el Evangelio? En ninguna manera, por hermano. Y ahí hay una mala interpretación de las Escrituras, un hierro. Entonces, viendo y analizando al gentil y al judío, se llega a esta conclusión, hermanos amados. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿ves? Independientemente que Israel haya sido apartado, nunca dejó de ser pecador. Nunca dejaron de pecar. Entonces, la ley fue infructuosa en ellos. ¿Por qué razón? Porque el problema no es la ley. Escuche bien, el problema no es la ley viene de Dios. La ley es perfecta, dice el Señor, y en eso no contradecimos nada. La ley es buena, usted analiza los mandamientos de Dios, son perfectos y maravillosos. Y si toda la sociedad lo cumpliera, tendríamos una buena sociedad. Entonces, hermano, todos estamos bajo pecado. Todos, todos. Amén. En esa premisa ahí tenemos que pensar, todos estamos bajo pecado. Y comenzábamos con un anciano el otro día, y él decía que no, que él era bueno. Entonces yo le hago una pregunta y digo, ¿usted ha mentido alguna vez? Sí, por alguna necesidad. Ya, dejó de ser bueno. Porque usted era, pero una mentirita blanca. No, lo dije antes. Un punto de la ley que usted no cumple, se hace creer de todo. Porque tenemos que entender que Dios es perfecto. Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no es como nosotros somos. Y eso es lo que tenemos que aclarar, hermanos. Porque muchas veces
aunque Dios se hizo hombre, escuche bien, Dios se hizo hombre, pero no participó de los pecados que nosotros participamos. Y a veces nosotros creemos como que Él se hizo hombre. Claro, Él sufrió todas nuestras necesidades, Él sufrió todos nuestros dolores, pero no pecó. Él no pecó, Él no tuvo que mentir para salvar una situación, como muchas veces nosotros lo hacemos, como decimos vulgarmente, para salvar nuestro pellejo, como lo hizo David, o como lo hizo Jonatán, para salvarle el pellejo a David. Jesús no fue así, Él es perfecto. Entonces, no podemos rebajar a Jesucristo a nuestra estatura mundana. Él se hizo hombre, pero no se hizo mundano. Y eso es lo que tenemos que entender. Se hizo hombre, pero no se hizo mundano, porque Él es santo, es perfecto. La justicia de Cristo nos justifica. Por eso es que el que está en Cristo es nueva criatura. Y aquí dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, alguna persona nos puede decir, no, si es que yo soy buena madre, yo soy buena esposa, yo soy buena... No, la Escritura dice que no. Hay un contexto en cuanto a la ley de Dios, hermanos, que me dice a mí que no. Permiso. Entonces aquí está revelando la condición humana. Luego dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. ¿Ve? ¿Cómo era Jacob? Era un engañador, era pillo. ¿Mm? Confiaba en esas tretas que él inventaba, ¿cierto? Como era astuto. Hasta que peleó con el ángel, ¿cierto? Ahí en el vado, ¿verdad? Y el ángel desconyuntó su muslo, ¿verdad? Y al final terminó siempre apoyándose en un bastón. Yo creo que Jacob nunca olvidó la dependencia de Dios después de haber tenido un, eh, un encuentro con Dios. Ha peleado con Dios y con los hombres y ha vencido. Pero su muslo fue descoyuntado. Y a veces nosotros nos olvidamos, hermanos, quién nos salvó. Y volvemos a nuestra condición pecaminosa. Y por nuestra naturaleza. Pablo dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Entonces, esta es nuestra condición. Veneno de aspid debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. El hombre no tiene paz sin Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabe que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ve? Ah, no es que la ley fue dada a Israel. No, la ley es para todos. Ahí sí, que Israel tenía que propagar la ley es otra cosa. Israel tenía que enseñarle al mundo, por eso que Dios lo aparta, para moldearlo, ¿cierto? Le da leyes para que ellos fueran el ejemplo para todo el mundo. Por eso que ahora Él apartó la iglesia. Él aparta la iglesia. Y a nosotros ahora nos dice qué cosa. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún, escuche bien, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ve? El judaizante día, he escuchado pastores que se volvieron al judaísmo, del nombre, estoy hablando de la iglesia del nombre, y están insistiendo con la ley. Y la gente está alucinando, ¿cierto? ¡Ah, qué maravilloso! Israel, el talí, la kippah, el talí, las costumbres, que son bonitas, son hermosas. Las enseñanzas son hermosas, y eso no discrepo. Ni tampoco soy antisemita, amo al pueblo de Israel.
amo su idiosincrasia, pero no soy idólatra, porque yo adoro a Cristo, porque mayor que Israel es el que lo llamó. Amén. Acuérdese que los judíos tenían tanto amor al templo y cuidaban tanto el templo, ¿verdad? A su manera. ¿Y qué le dijo el Señor? Aquí hay uno mayor que el templo. Ustedes se admiraron de Salomón, la reina de Saba vino del otro lado a escucharla, la sabiduría de Salomón, pero es aquí más que Salomón en este lugar, le dijo el Señor. Amén. Entonces, hermanos, debemos amar al Señor Jesucristo, debemos amar su palabra, debemos, hermanos, sujetarnos a ella, entender, pedirle a Dios entendimiento. Hoy día la iglesia vive alucinando. Nuestros cultos son cultos de alucinación. No logramos entender la profundidad del Evangelio. No logramos entender la profundidad del amor de Dios. Porque, porque lamentablemente nuestros enseñadores solamente quieren que nosotros nos emocionemos, que lloremos, que sintamos la presencia del Señor. Dice ahí, que hablemos lengua y que nos pasemos para allá, para acá. ¿Será eso un culto a Dios racional? ¿Un culto espiritual? ¿Querrá eso el Señor? Habría que leer la primera carta a los Corintios, para ver el orden de un culto. Porque el apóstol Pablo enseña en el Espíritu Santo, ¿cierto?, cómo se debe hacer un culto a Dios. Donde esa iglesia, ¿cierto?, Corintios, decían, ¿cierto?, tener a Dios. Sin embargo, andaban peleados unos con otros. Había envidia, había pecado, había corrupción. Entonces, hermanos, si no vemos por los ojos de Dios las cosas, ciertamente, vamos a fallar. Fíjese lo que dice aquí. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque la ley apunta a Cristo, los profetas apuntaron a Cristo. ¿Y qué se manifestó? La justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. Cristo es la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de quién? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ¿ves? Aquí ya todos pecaron, ya aquí no hay un regalón, por decirlo así. Ya, vamos a ocupar esa palabra. No hay regalón. No hay predilecto, no hay privilegiado. Si bien es cierto, Dios cumple los pactos y los va a cumplir con Israel porque Dios es perfecto, es justo, es santo. Dios los va a cumplir. Pero aquí ya ahora no hay predilecto. ¿Qué busca ahora el Señor? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, ahora pueden entrar todos porque no hay diferencia, no hay acepción de personas. Usted puede ser salvo. Yo puedo ser salvo, todos podemos ser salvos, todo el que quiera, pero tiene que creer que lo que hizo Cristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ven, aquí está la raya para la suma, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente. ¿Por medio de qué? Por mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo murió, Dios con eso pasa por alto su pecado, mi pecado. ¿Pero para quiénes? Para los que creen, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ven? Por eso que Él es primicia en todo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. ¿Por la, por la ley de las obras? Pregunta Pablo. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Escuche bien. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. De las preguntas que nos tienen que hacer razonar, pensar, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, escuche bien, a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Ahí está. Nosotros confirmamos la ley por la fe, porque seguimos a Dios por fe. Bendito sea el Señor, hermanos amados, y bendito sea su nombre. Vamos a profundizar un poquito más el día de mañana esto, para que podamos entender. Si usted tiene alguna duda, pregunta, envíela, compártanos esa duda para poder responder. Amén. A esta, la palabra de Dios, hermanos amados, y así podamos todos ir aprendiendo día a día de nuestro Dios, que nos da la sabiduría, el entendimiento de su bendita y poderosa palabra. Que tenga un excelente día en la presencia del Señor. No se olvide de orar, no se olvide de leer la Escritura y no se olvide en sus oraciones pedirle a Dios entendimiento y gracia. Bendito sea el Señor. Nos vamos para decirle, hermanos, si tiene que congregarse hoy día, congréguese, no deje de congregarse. Es bueno y es excelente estar en la congregación, ¿cierto? Aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde, y será hasta mañana. Mañana martes estamos a la misma hora, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Paz de Cristo. Estoy agradecido, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y me has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más.